Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando de 12 a 1 del mediodía para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy arrancamos con el espacio KCN Radio, un espacio que vamos a dedicar a hablar de networking y el que semana a semana conoceremos un poco más acerca de esta filosofía de trabajo. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Networking es un estilo de vida, una manera de trabajar, una filosofía profesional. Por eso, te invitamos a sumarte a la netcultura de KCN de la mano de profesionales que ponen en práctica la cultura del networking. Así que cada martes, de 12 a 1 del mediodía, en Capital Empresa, el espacio de networking pensado para ti. KCN Radio. Y empezamos ya con nuestro espacio KCN Radio, donde cada semana vamos a contar con socios de KCN que nos contarán su experiencia con el networking. Y esta semana vamos a contar con la participación de Leire García y de Joaquín Fernández, los dos socios de KCN de la zona norte. Buenos días, Leire, Joaquín, y bienvenidos. Pues gracias y encantado de estar por aquí. Leire, si quieres y si tienes algún problema puedes intentar de desconectar. Yo mientras estoy hablando con Joaquín sin ningún problema y volver a conectar. Joaquín, empiezo por ti entonces. Tú eres socio de KCN. Cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia. ¿Cómo llegaste a KCN? Qué bueno. Pues yo por KCN llevo poquito, llevo como socio mes y medio y se lo estoy recomendando tanto a clientes míos como a gente de alrededor. Y nada, yo llegué a través de una invitación de una chica en LinkedIn, en el cual entré en un Spend Networking y vi que era una oportunidad interesante para en este caso mi negocio. Uh-huh. Y ha sido una decisión acertada. Uh-huh. Leire, buenos días. Veo que ahora la imagen la estoy viendo bien. ¿Me oyes? Sí, creo que ya estoy. Vale, perfecto. Encantada de saludarte. Bienvenida. Ya Leire, siento los problemas del principio. No te preocupes, todo tiene solución. Lo mismo que le preguntaba a tu compañero, a Joaquín, ¿cómo llegaste tú a KCN? Pues yo KCN lo conocí por casualidad, gracias a una compañera que me invitó a un GAR hace como aproximadamente un año, y ahí tuve ese primer contacto que en aquel momento no estaba buscando nada relacionado con networking ni demás, pero con lo que era KCN me pareció súper interesante, me pareció que la gente aporta un montón, ¿no? En cuanto a unos a otros, ¿no? Y esa combinación de perfiles, y se quedó ahí.
Y hace aproximadamente 4 meses o así, Jesús, el responsable que estuvo el otro día por aquí, me invitó a un speed networking encima presencial, que son los bonitos, y ya me pareció como terrible, ¿no? Esa capacidad de poder conocer a, pues yo creo que en torno entre 20 y 30 personas en hora y media, fue una experiencia que ya me hizo engancharme. Y como dice Joaquín, yo también soy de las que llevo poquito, creo que Joaquín y yo hemos entrado más o menos a la vez y disfrutando mucho, ¿no? de todas las cosas que nos ofrece. Joaquín, en tu caso era la primera experiencia que tenías con el networking, ¿o habías ya participado en otras sesiones de networking aparte de KCN? Pues sí, ya conocía diferentes networking, llevo ya 6 añitos emprendiendo y sí, habíamos estado en networking presenciales, en nivel online. Quizás lo diferente que encontré en KCN quizás es el speed networking, ¿no? Que muchas veces cuando vas a un networking les cuentas durante 2-3 minutos lo que haces y luego ya no vuelves a hablar en 2 o 3 horas. Y sin embargo aquí te cansas de contar lo que haces. Eso fue lo que te decidió un poquito, ¿no? A quedarte en KCN, ¿es así? Sí, un poquito pues la intensidad pues en tan poco tiempo conocer a tanta gente. Sí que es verdad que a nivel mental es agotador estar 2 horas hablando. Igual hablas con 15 o 20 personas, pero es muy enriquecedor y es muy interesante. Además, para que los oyentes se hagan una idea, hablas con 15, 20 personas, además cada una de un sector diferente, cada una no tiene nada que ver la una con la otra y bueno, tienes que tener como bastante agilidad mental, ¿no? Para ir sentándote enfrente uno de otro y contaros uno a otro en qué os podéis ayudar, ¿no? Porque eso es la base del networking, ¿no es así, Leire? Sí. A ver, yo creo que lo importante es realmente estás como 5 minutos máximo con cada uno, ¿no? Sí. Y sobre todo es saber qué hace el otro y qué necesita. Y a partir de ahí, si ves que hay cierto nivel de conexión o que puede dar lugar a una conversación más larga, está claro que esa conversación la tienes que tener, pues, ¿no? Esos 5 minutos justo te da tiempo, iba a decir, a mirarte a los ojos y ver un poquito más, ¿no? Y como decía Joaquín, es agotador. Entonces, a medida que van avanzando las conversaciones, llega un momento en que ya no sabes ya casi ni cómo estar, ¿no? Pero es una primera impresión, como esa primera foto de llevarte de la gente para poder entablar conversaciones con la gente con la que crees que puede haber cierta colaboración del tipo. Ahora me gustaría, ya que estáis aquí los dos, ¿no? Bueno, conocer un poquito a qué os dedicáis, cuál es vuestra actividad profesional. Joaquín, creo que en tu caso te dedicas al mundo de las ventas, ¿es así? Así es. Cuéntanos un poquito más, explícanos qué haces. Qué bueno. Pues nada, yo desde hace 6 añitos ayudo a negocios digitales. Cuando ese negocio sea una agencia, sea un copies, asistentes virtuales, cuando de repente mandan una propuesta, si no tienen experiencia comercial o les cuesta la labor comercial, muchas veces esa propuesta se suele quedar en el típico ya te diré algo o me lo tengo que pensar y no vuelves a saber nada más de esa propuesta. Entonces yo lo que les enseño, Monse, es a cómo cerrar la propuesta comercial, cómo conseguir una respuesta firme, ya sea un sí o un no, pero invitar al cliente a tomar una decisión. Y lo que les enseño es algo que a nivel comercial funciona muy bien, que es el arte de la pregunta. Cómo preguntar al cliente para conseguir la información que te interesa a ti, no solo a ti como vendedor, sino sobre todo al cliente, para que pueda tomar la mejor decisión posible. ¿Cómo nos definirías hasta este momento el perfil que tienes de cliente? Pues la mayoría, yo sobre todo trabajo con propietarios, con los propietarios y propietarias de negocios digitales, que es gente que los conocimientos que tienen son una pasada, es gente muy, muy buena en su trabajo y sin embargo que habitualmente suelen encontrar pues dificultades en cómo trasladar y cómo transmitir lo que hacen. Entonces ahí es donde les echo yo una mano. ¿Y cuéntanos un poquito de qué formas trabajas con ellos? Es decir, yo ahora soy, como dices tú ahora, propietaria de un negocio digital, veo que no acabo de cerrar mis ventas como me gustaría y me pongo en contacto contigo. A partir de aquí, ¿qué pasa? Qué bueno, Monse. Pues mira, yo lo que dejo muy claro siempre es que si de mi curso estás esperando el típico PowerPoint y la típica chapa que no te va a servir de nada, que no vengas, que busques otra persona.
Yo realmente donde en mi propio proceso he aprendido es a base de pisar mucha calle y a base de vender mucho. Entonces, lo que yo hago es durante 8 semanas juntar a 10 propietarios y propietarias de negocios digitales y practicamos en 3 fases. Lo primero de todo, trabajamos el mindset, que es un poco la mentalidad que tiene cada uno a nivel comercial. No tanto sistemas, sino sobre todo qué limitaciones internas estamos encontrando a la hora de vender lo que hacemos. Luego trabajamos la escucha y la presencia, que es algo que a nivel comercial ayuda mucho también. Cómo realmente escuchar al cliente. Y no escuchar a nuestra cabecita, sino realmente a lo que nos está diciendo el cliente. Y nada, y terminamos con el arte de la pregunta y sobre todo con prácticas. Lo que hacemos desde el día 1 es practicar con los clientes de mis clientes y nada, y en mucha gente en menos de 8 semanas ya consigue cerrar sus primeras propuestas. Joaquín, ¿cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas que podamos encontrarnos en mercado? Pues mira, que va a quedar feo que lo diga yo, pero lo dicen mis clientes. Lo que más tiene de diferente mi curso frente a otros es que realmente yo trabajo en la persona. Puedes tener un pedazo sistema montado, puedes tener un funnel que funcione muy bien y que te traiga leads muy cualificados, pero sin embargo, si de repente cuando estás en esa reunión 1 a 1 con el cliente eres borde o no sabes cómo invitar al cliente al cierre, no sirve de mucho. Así que yo sobre todo lo que trabajo es pues esas limitaciones internas que encontramos a nivel comercial y esas dificultades que siempre son de uno mismo, que nunca no son del cliente ni son del sistema, sino son limitaciones internas. Leire, vamos ahora contigo. Cuéntanos un poquito cuál es tu actividad profesional. Bueno, pues yo os cuento un poco mi historia. Vale. Bueno, yo he estado 20 años trabajando en el mundo de empresa, en diferentes tipos de empresa y en diferentes áreas dentro de la empresa, ¿no? Y hace como aproximadamente 3 años empecé como a dar muchas vueltas a raíz de conversaciones con compañeros y con amigos, ¿no? Eran preguntas del tipo, ¿se puede trabajar de otra manera o se puede liderar equipos desde otro lado, ¿no? Desde un sitio como más amable. Y todo esto bullía en mi cabeza cuando llegó el confinamiento y me di cuenta que yo que tenía trabajo que me gustaba, en el que estaba a gusto, el que, bueno, en ningún momento me había planteado un cambio. Llega un momento en el que cuando me sacan, ¿no?, de mi entorno, de mis compañeros, de mi equipo y me dejan en casa a mí sola delante del ordenador, digo, ostras, si a mí esto no me gusta. Y entonces digo, qué importante, ¿no? Me di cuenta en aquel momento y dije, qué importante es tu entorno, tu sistema, tu cultura de empresa en hacer que el trabajo te motive, te guste y lo saques adelante, ¿no? Entonces, con todo esto, hace un par de años decidí hacer un giro, ¿no?, y salir de estar dentro a acompañar desde fuera y creé Asia Coaching, en donde lo que hago es acompañar tanto a organizaciones como a profesionales en procesos de cambio. Y siempre digo que esos procesos de cambio van muy orientados no solo a conseguir resultados, sino también a cuidarla, ¿no?, y pensar, ¿no?, la importancia que tiene esos entornos amables, esos entornos motivados en que, bueno, pues que a la gente los lunes se le hagan un poquito menos lunes, ¿no?, que me oiréis muchas veces hablar de para que los lunes sean menos lunes. Y bueno, ahí estamos. Cuéntanos un poco cuál es el perfil que tienes ahora de clientes. Nos has dicho que acompañas a empresas y a profesionales, ¿no?, en su día a día, pero cuéntanos ahora cuál es tu perfil de cliente. A ver, en cuanto a organizaciones, el tipo de organización me da un poco igual. Lo importante yo creo que es un poco el mindset que hablaba antes Joaquín, ¿no? Tienen que ser organizaciones que estén dispuestas primero a trabajar. Y parece muy así decirlo, ¿no? Pero en estos procesos el trabajo y el empuje lo hace el propio cliente, ¿no? Es un consultor que viene, te hace un trabajo y te hace las cosas, ¿no? Ellos son los que marcan. Y segundo, que tengan una inquietud, algo que realmente les preocupe y por lo cual estén dispuestos a bucear, a mirar las cosas desde otro lado, a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? En todos estos procesos se trata de entender cómo has llegado hasta donde estabas y a partir de ahí ver si hay otras formas de hacer y otras formas de avanzar. En nivel individual, la gente que, bueno, los clientes, ¿no? Y siempre digo que a veces el mercado te lo marcan ellos, ¿no? Normalmente son personas, últimamente mucha mujer,
que vienen porque tienen nuevos retos por delante. Pueden ser personas que han decidido montar un proyecto nuevo o personas que de repente tienen un puesto nuevo en el que se sienten pequeños, ¿no? Y necesitan un empuje, ¿no? para adquirir esas capacidades y esa autoestima y ese empoderamiento que necesitan para tirar, ¿no? En general, el perfil es gente que tiene un reto por delante a nivel de cambio profesional, a nivel individual. Esta pregunta para los dos, porque los dos habéis hablado de cambios. Yo quien me hablaba del mundo de la venta, tú me hablabas un poco de la gestión pero las dos cosas en los últimos años y sobre todo post pandemia ha habido un cambio importante que hemos notado creo que todos a la hora de irnos a vender o salir a vender o a la hora de gestionar nuestras empresas, ¿no? Hemos colocado al individuo en el centro de todo y eso es importante. Y me gustaría, ¿no?, que me explicáis un poquito si las empresas se están adaptando bien a este cambio. ¿Les cuesta, Joaquín, por tu parte, por ejemplo, adaptar, ¿no?, esa manera diferente en la que hay que vender, ¿no? Estamos acostumbrados a ventas muy diferentes a lo que se está haciendo ahora. ¿Se están adaptando bien las empresas? Pues mira, al final sí que es verdad que después de lo que ha pasado hay como una revolución, ¿no? En torno, en este caso, a mi sector, que es el negocio digital. Y sí que es verdad que cada vez se ve más campañas digitales, se ven diferentes ámbitos muy interesantes. Pero yo realmente lo que enseño es algo que a nivel comercial ha funcionado toda la vida, que es cómo vender a una persona. A partir de ahí, si le preguntas a mis clientes, hay muchos de mis clientes que están encontrando dificultades a la hora de vender el kit digital, que es este famoso kit que están dando para la transformación de las empresas. Pues muchas de las agencias con las cuales trabajo les estoy enseñando a cómo vender el kit digital. Porque al final, claro que está habiendo un cambio muy fuerte y claro que está habiendo herramientas para ayudar, pero al fin y al cabo quien toma la decisión siempre es una persona. Y eso no cambia nunca, eso lleva toda la vida así. Leire, en tu caso que nos hablas de organizaciones, ¿no?, que tienen que hacer ese cambio también de mentalidad, de funcionamiento y de manera de hacer. ¿Tú estás notando que les cuesta, que están integrando bien los cambios? Leire. Leire, parece que tenemos problemas con la conexión. O sea, sigo hablando contigo, Joaquín, porque hasta que Leire no vuelva a conectarse no puedo hablar con ella. Volviendo a KCN, ¿no?, que nos contabas que tú llevas poquito, ¿no?, en el networking. ¿Cómo te ha ayudado estar en KCN en tu negocio? Pues mira, a mí a KCN me ha ayudado mucho a realmente encontrar clientes que tienen dificultades a nivel comercial, ¿no? Muchas veces cuando alguien asiste a un networking es porque está teniendo dificultades a la hora de captar clientes. Y entonces qué mejor que el arte de la pregunta para ayudarles en ese cierre de esas propuestas, ¿no? Entonces sí que es verdad que inicialmente cuando contraté a KCN no era consciente de ello, ¿no? Que podía haber como un sector muy grande de gente que ayudo, porque tampoco conocía exactamente qué perfiles había. Y sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa, Monse? Cuando de repente en Speed Networkings pues encontré mucha gente que pues de mi perfil de cliente. Leire, te pregunto de nuevo porque nos hemos desconectado un momento, no te habíamos perdido la conexión. Te preguntaba, bueno, la pregunta que le hacía antes a Joaquín, ¿no?, si en tu caso a las empresas les está costando, ¿no?, a las organizaciones hacer ese cambio que últimamente vienen experimentando todas las empresas y prácticamente todos los profesionales y en todos los sectores. Yo creo que está viendo de todo. Yo creo que hay empresas en las que se metieron cambios a raíz de la pandemia y esos cambios han seguido adelante y se sigue trabajando, ¿no?, en ellos. Y empresas que han decidido pues abrir puertas a nuevas formas de hacer, ¿no? Y dentro de eso entran muchísimos aspectos. Y luego hay otro grupo de empresas que metieron cambios, que implantaron esos cambios, pero ahora que parece que hemos vuelto a la normalidad, están como intentando forzar la vuelta a lo que era, ¿no?
Y yo creo que ahí el problema es que ya lo que era, por mucho que hayamos vuelto a la normalidad, va a ser, porque las personas que están dentro de las empresas ya no son las que eran hace 3 años y se han acostumbrado pues cosas como el teletrabajo y se han acostumbrado a tener pues el poder trabajar en casa de vez en cuando y determinadas cosas que ahora si quieres, no, vamos a volver a hacerlo todo como lo hacíamos antes y vamos a tener todas las reuniones presenciales, aunque eso te suponga moverte 1 hora para ir y otra hora para volver o lo que sea, pues la gente ya no está dispuesta porque ha conocido otra manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay un trabajo ahí de, bueno, es decir, ya hemos pasado pandemia, ya no tenemos ese yugo que teníamos encima, ¿no? De que teníamos que hacerlo así, pero vamos a buscar cuál es la mejor manera para que ahora todos estemos bien, ¿no? La empresa con sus intereses para conseguir resultados y lo que sea más productivo, que no tiene por qué ser volver a lo que había hace 3 años, y también los trabajadores, porque al final todos sabemos que cuanto más contentos estemos, mejor vamos a trabajar, y eso es así. Entonces hay que buscar ese nuevo equilibrio después de los cambios que hemos pasado. Bueno, no sé si estaréis vosotros de acuerdo conmigo, pero yo he visto desde fuera con las empresas que pasan por aquí, por el programa, me da la sensación de que ha habido un poco un efecto como tsunami, ¿no? Es decir, llegó la pandemia, arrasó con todo, tuvimos que corre a digitalizar todo y todos desde casa. Bueno, fue toda una revolución, ¿no? Y ahora, como pasa con los tsunamis, como que vuelve todo un poquito para atrás, ¿no? Es decir, viene el tsunami y después como que se retira, ¿no? Y me da la sensación de que muchas empresas les está pasando eso, ¿no? Que les cuesta mucho el cambio y están intentando, como decía Leire, ¿no? Volver un poquito para atrás a ver si el cambio no es tan cambio, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Sí, o sea, yo lo veo así, pero obviamente después de un tsunami las casas están rotas, la gente ha aprendido a sobrevivir, la gente se ha dado cuenta que quizás no necesita todo lo que tenía para ser súper feliz y que con una casetita vive muchísimo mejor y hay cambios que están ahí y que no podemos obviar, que un tsunami o una pandemia hay cambios a nivel estructural en la manera, en las creencias y en la manera en que la gente está enfocando el trabajo del día a día y eso es algo que está ahí y que consigamos echar para atrás. Es imposible, ¿no? Cualquier playa en la que arrasa un tsunami, pues por lo menos unos muros más fuertes cuando todo vuelve a su ser, ¿no? No podemos obviarlo. Leire, le preguntaba antes a Joaquín, también te lo pregunto a ti, ¿cuál es tu manera de trabajar con las organizaciones? Lo mismo, ¿no? Si una organización se pone en contacto contigo porque, bueno, quiere que analices un poco, ¿no? ¿Qué cambio necesitan? ¿Cómo es tu método de trabajo? A ver, el trabajo con organizaciones es proyectos totalmente ad hoc con el cliente. Ajá. En principio, es una organización se pone conmigo, yo me siento con ellos, escucho cuáles son sus formas de trabajar, qué es lo que están buscando, que me cuenten un poco, ¿no? ¿Qué es lo que tienen ellos en la cabeza? Y como decía Joaquín, con el arte de la pregunta, que suele decir, intentar indagar, ¿no? Que hay un poco más allá, ¿no? Y con qué realmente qué es lo que tenemos entre manos, ¿no? Y a partir de ahí les hago una propuesta. Entonces, dentro de esa propuesta puede haber desde procesos individuales con determinadas personas, puede haber talleres en los cuales se trabajan determinadas temáticas que con equipos o no necesariamente con equipos. Es totalmente, no hay una receta estándar de si me viene un cliente, esto es lo que hago. No, hago lo que en ese momento el cliente necesita, ¿no? Y así totalmente adaptado. Con las personas un poco lo mismo, ¿eh? Si tengo un cliente fuera de una organización que me contacta, al final, sí, si hablas del estándar, el estándar es de una situación actual a un objetivo, pero luego ya cada uno es un mundo, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta, como decía antes, que hay quien dirige el coche es el cliente realmente, ¿no? Nosotros estamos ahí para dar luz y para ver alternativas y para ver esas cosas que te bloquean, pero él es el que dirige el coche, él es totalmente personalizado. Y Leire, ¿cómo te ha ayudado las reuniones de networking, en este caso de KCN, en tu negocio? Pues primero crear red
Y para mí ha sido muy importante la red a nivel personal. Cuando vienes del mundo corporativo, estás acostumbrado a que, bueno, una empresa más o menos grande, como era la mía, tener áreas que hacen determinadas cosas de las cuales tú no tienes absolutamente ni idea, ¿no? Y cuando me lancé a aprender, me di cuenta que no tenía ni idea de tema web o de tema, o sea, de un montón de cosas, ¿no? Y en KCN he encontrado mucha gente con muchos perfiles y además todo el mundo con muchas ganas de ayudar, ¿no? Y de aportar ahí. Entonces, una red que me permite el cubrir muchas necesidades que tengo a nivel organización, que me permite, por supuesto, conocer cada vez a más gente y yo también, ¿no? El aportar a toda esa gente. Un poco una sensación de, queda un poco así, ¿no? De familia. O sea, al final el mundo del emprendimiento es muy solitario y tener pues un grupo, yo comparto hogar con Joaquín, ¿no? En el que nos vemos todos los lunes y vemos qué necesita cada uno y charlamos de los avances que hemos hecho y vamos, bueno, mira, pues esto igual te puedo ofrecer esto y tal. Es una sensación un poco de estar un poquito menos solo en toda esta carrera. Entonces, para mí, ambas cosas, ¿no? La creación de red y esa sensación de, bueno, de comunidad o de pertenencia que también se necesita cuando estás solo en la carrera emprendedora. Sí, este es un denominador común, ¿no? que nos cuentan todos los networkers que pasan por aquí de KCN, ¿no? Es esa sensación de estar apoyado, necesites lo que necesites, siempre encuentras un profesional en KCN que puede ayudarte, que puede abrirte una línea nueva de negocio que tú nunca te habrías pensado, ¿no? Que no sé, que te puede dar algún consejo acerca de, es decir, que tienes todo un equipo trabajando, que puede trabajar para ti, ayudándote en lo que sea en el negocio, ¿no? Creo que ese es un denominador común de todos los que pasan por aquí. Joaquín, en tu caso nos decías que para llevar a cabo tu trabajo, tú lo que haces es un curso, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de este curso. ¿Cuál es la duración? ¿Qué hacéis en él? Cuéntanos un poco. Qué bueno. Pues mira, Monse, yo desde hace 3 añitos tomé la decisión, tenía diferentes servicios. ¿Sí? Y me hice la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el que realmente mejor está funcionando? Y desde hace ya 3 añitos me cargué todos los cursos que tenía y me he quedado solo con este, que es el que llevo desarrollando ya casi 3 años en específico y que poco a poco, a través del feedback de los clientes, vamos mejorando. Uh-huh. ¿Y cómo es el curso? 8 semanas. Es un curso muy práctico y muy intenso. Hay que estar muy loco o muy loca para entrar en el curso, porque... no te vas a encontrar un PowerPoint y van a ser 8 semanas en las cuales no vas a hablar, sino desde el día 1 te voy a estar desde todo el amor del mundo pinchando para ver qué es lo que te está impidiendo a cerrar tus propuestas. Uh-huh. Y nada, y lo que hacemos, Monse, es juntarnos una vez por semana durante 2 horas en las cuales yo aporto algo que a mí me funciona. Les invito a mis alumnos que no me crean nada. que lo validen con su propia experiencia, que realmente es el aprendizaje de verdad, no una idea a nivel intelectual que luego no vas a utilizarla, sino algo que realmente tu propia experiencia te demuestre que funciona. Uh-huh. Y nada, y durante 8 semanas trabajamos 3 aspectos a nivel comercial que son muy útiles y que van a hacer que cierres muchas más propuestas, que es la escucha. El otro día escuchaba a Ángel Martín que decía que realmente sabrás que estás escuchando a tu cliente cuando no sepas qué decir hasta que el cliente termina. Pues eso es lo que enseño yo. No estar interrumpiendo constantemente al cliente, sino realmente dar espacio para que te cuente. Trabajamos la presencia también, que es algo muy útil. Si como comercial o como vendedor estás nervioso, se lo vas a trasladar al cliente. Entonces lo que aprendemos es a conectar contigo y a atender eso que estás sintiendo a cada momento. Y finalizamos con el arte de la pregunta, que es un poco el corazón del programa, en el cual hoy justo tengo curso hoy vamos con la 4ª sesión del grupo de septiembre y hoy empezamos muy fuerte ya con el arte de la pregunta. Y nada, y es cómo preguntar al cliente para acompañarle en todo el proceso. Y finalizamos el curso, Monse, con algo que valoran mucho la gente, y es lo que hacemos es grabar sesiones individuales de venta. Y no solo vemos en la sesión lo mucho que haces bien, que hay muchas cosas que seguramente harás bien como propietario de negocio digital, sino sobre todo donde ponemos mucho el foco es en dónde se nos está escapando el cliente. Y eso es muy evidente cuando tú lo ves en una sesión de venta y alguien te dice, mira, es aquí. Uh-huh. Y así terminamos. Es un proceso intenso, es
Es muy divertido, yo me lo paso como un enano y la gente que entra también se lo pasa muy bien. Y nada, ahí es intenso. Es intenso. Joaquín, me hablabas de esas limitaciones, ¿no? A la hora de la venta. Ya sé que cada persona es un mundo y cada uno tiene sus procesos, pero estoy segura que hay limitaciones coincidentes entre todos los alumnos que tienes en tu curso. Casi lo daría por seguro, ¿no? ¿Cuáles son las principales limitaciones con las que llegan a ese curso? Pues mira, Monse, yo siempre comparto que la venta es una herramienta de autoconocimiento muy potente, porque la venta te conecta con un espacio que el ser humano tratamos de huir constantemente, que es el miedo al rechazo. Entonces, intelectualmente es muy sencillo darte cuenta que el cliente no te rechaza a ti como persona, que no tiene nada en contra tuyo, que realmente lo que rechaza es tu producto o tu servicio, pero que no tiene nada en contra tuyo porque no te conoce. Y sin embargo, a nivel intelectual entenderlo no sirve de mucho. Cuando realmente conectas con el rechazo, que suele ser la zona de la tripa, funciona muy bien atenderlo. Entonces ese es el primero de todos, esa creencia a creer que te rechaza el cliente, ese es uno de ellos. Y el segundo de todos, y quizás yo en su momento lo experimenté como comercial y siempre invito a que se den cuenta de esto, ¿no? Si tú entiendes que vender es lo mismo que sacar el pedido, es decir, que vender es conseguir el sí del cliente, es una losa demasiado pesada. Te va a hacer ser demasiado ansioso con el cliente. La venta siempre es una consecuencia, nunca es un objetivo. Entonces, cuando tú realmente te das cuenta que vender es ayudar y no es ser pesado o ser insistente, pues se hace mucho más fácil. Y es así, realmente esas suelen ser los dos denominadores que suele tener la gente con la que trabajo. Leire, en tu caso, cuando trabajas con organizaciones y vienen, contactan contigo, ¿no? Por alguna problemática que han detectado en su empresa y que creen que tú les puedes ayudar, ¿no? En ese cambio que necesitan. Te pregunto un poco lo mismo que le estaba preguntando a Joaquín, pero en este caso muchas veces la empresa te dice, mira, es que tengo este problema y me gustaría, ¿no? Pues que me ayudases a solventarlo, ¿no? Con un cambio. Generalmente cuando llegas a la empresa el problema que te han dicho no tiene nada que ver con el que realmente tiene la empresa. Me da esa sensación, que desde dentro, desde las empresas se ven cosas completamente distintas que cuando uno llega de fuera y dice, vamos a ver, este problema lo tienes, pero es que tienes 14 más detrás, ¿no? ¿Te encuentras tú con estas situaciones, Leire? Supongo que sí. Sí, por eso te decía que es muy necesaria esa primera sesión, ¿no? Para intentar ver un poquito más, ¿no? De qué es lo que hay detrás. A mí, por ejemplo, una cosa que me parece muy graciosa es cuando, no, mira, tengo este problema y quiero que trabajes con mi equipo. Y me dices, ¿y contigo? ¿Sabes? Esa sensación de tengo un problema y mi equipo tiene un problema, pero yo ya estoy... Es de ellos, ¿no? Digo, es de ellos ya el problema. tenemos ahí Sí. un melón clarísimo, ¿no? ¿Cómo que tu equipo? ¿Y tú? O sea, quiero decir, no tú solo, me refiero, si el equipo somos todos. Eso es, el problema es de ellos, ¿no? Y sí que hay cosas, ¿no? Que están ahí, que siempre y hay que indagar y hay que ir más atrás y hay que intentar escuchar con todo, ¿no? Escuchar, tú vas a una empresa y simplemente viendo cómo es esa empresa, cómo está configurada, cómo está sentada la gente, cuando entras a la empresa ya estás empezando a ver muchas cosas que hay detrás, ¿no? Entonces es parte del trabajo, tener los oídos bien abiertos en todo esto. Retomando un poquito con KCN, me comentabas los dos, aquí habéis coincidido, que os casi os tomasteis la decisión de entrar por ese speed networking, ¿no? Que es la niña bonita, ¿no? De KCN, hay que decirlo, es una herramienta estupendísima que tiene KCN para hacer nuevos contactos y para crear nuevas sinergias, ¿no? Además, muy potente y muy bien hecha, ¿no? Pero ¿qué otras herramientas allí en Zona Norte hacéis para mantener ese networking? Porque sé que hay más cosas dentro de KCN, ¿no? Para que sepan nuestros oyentes un poco. Contarnos, cualquiera de los dos, ¿eh? A ver, voy a tener que dar yo la voz. Pues nada, venga, arranco. Venga, Joaquín, vamos contigo. Dale. Yo algo que también que me está siendo muy útil es el grupo GAR, que es un grupo de alto rendimiento en el cual te juntas con
con personas en tu misma situación y te ayudas durante hora y media para el simple hecho de recibir feedback de otros compañeros de tu propio proyecto ya es muy interesante. Que muchas veces algo tan obvio es el último que lo ve es el propietario del negocio, ¿no? Yo, por ejemplo, lo del arte de la pregunta me costó 4 años darme cuenta que realmente lo que valoraban mis clientes era eso. De 6 años de emprendimiento, pues tardé bastante en darme cuenta. Entonces, en espacios como este es de gran ayuda, porque la gente te dice, mira esto. Y luego yo estoy deseando, todavía no he podido estar en un networking presencial, pero estoy deseando, porque he hecho mucho de menos al conocer a la gente a nivel físico. Compartes con mucha gente durante los speed networking y durante los GAR, y sin embargo no les has conocido todavía a nivel presencial, ¿no? Entonces, sé que los networking a nivel presencial funcionan muy bien y son muy interesantes. Joaquín, has hablado del GAR, de ese grupo de alto rendimiento, y sí que es verdad que dentro de KCN podemos encontrar cualquier perfil de empresa, cualquier perfil de profesional, pero en el GAR está un poco más limitado, ¿verdad? Porque creo, si lo digo bien, que tiene que haber solo un representante de cada sector, ¿verdad? Porque es un grupo un poco más limitado, que trabajan todos un poco para todos y que sí que se limita al que no se repita el profesional de un mismo sector. ¿Es así? Sí, sí, hay exclusividad. Y yo, si me permites dar mi opinión... Ahí, dala. Yo, por ejemplo, con las personas de KCN que se dedican a lo mismo que yo, ya he tratado de hablar con ellos. Para mí el concepto de competencia o de esto me genera mucho rechazo. Para mí todos somos seres humanos y la tarta es inmensa. A mí la competencia nunca me ha impedido ir a captar un cliente o ir a hacer labor comercial. Entonces, sí que es verdad que está en cada grupo hay alguien exclusivo de un sector. Pero para mí no sería problema que hubiera otra gente que se dedica a lo mismo que yo en el propio grupo. Incluso creo que sería enriquecedor. ¿Leire? Sí, ahí además marcamos, porque bueno, a mí me ha pasado, ¿no? En la zona norte, ¿no? En Bilbao hay 2 grupos ahora mismo. Yo al primero no pude entrar porque había una persona que tenía mi perfil, pero con la que he tomado cafés, he compartido muchas conversaciones y ya, vamos, nos conocemos muchísimo. O sea, quiere decir que entre nosotras no hay esa sensación de competencia. A nivel de grupos, sí que es verdad que una vez que ya estás dentro, si se acerca a alguien que podría entrar en ese, tiene un perfil similar al tuyo, el manager del GAR te manda el perfil, te dice quién es y un poco tú eres el que defines si porque, a ver, hay cosas que es competencia muy clara y luego zonas grises hay muchísimas, ¿no? Entonces, eres tú quien dice si realmente es competencia o no es competencia. Entonces, de esa manera se garantiza, por un lado, GAR diverso, que a mí me parece que eso sí que es muy rico, ¿no? Yo he conocido profesiones en KCN que no sabía ni que existían, así te lo digo, y por otro lado yo creo que se garantiza que en el propio GAR, si necesitas servicios de un tipo, pues tiendas a tirar, ¿sabes? Solo tienes a uno para elegir, ¿no? Entonces, digo yo que irá un poco por ahí, ¿no? Si queremos un poco fomentar ese trabajo entre nosotros de alguna manera. Tú, Leire, pero yo, como dice Joaquín... Dime, perdona. No, yo como decía Joaquín, a ver, yo con la gente que es competencia directa, a mí me pasó en el primer speed dating físico que le conozco a esta chica y todo el mundo me decía, tienes que ir ya, y cuando llegué donde ella le dije, estoy hablando contigo, ¿no? O sea, era esa sensación, todo lo contrario, ¿no? Que creo que es así a ganar más que a competir entre nosotros. En tu caso, entiendo que sí que has podido asistir al networking presencial, ¿no? Sí, yo me estrené con un networking presencial. Es mucho más curioso porque, claro, en el online la gente aparece, ¿no? O sea, tú estás en una sala y apareces y desapareces, digamos. Que también es curioso, de vivir estás eso. Viendo, ¿no? Sí, en el presencial, claro, tú ves al siguiente, ¿no? Y más allá del juego de voces, que en voces como la mía hay veces que tenía que elevarla mucho, como la única pega del presencial, lo demás es una maravilla, porque esa conversación posterior que te decía antes no queda supeditada a luego tener que mandar un email o hacer una llamada, ¿sabes? Sino que cuando acaba la sesión dices un café,
y entonces sigue la conversación. Yo el día del presencial, yo creo que estuve como 2 horas más después de acabarlo charlando con la gente que había conocido, ¿no? Y para mí esa es la parte bonita, ¿no? Que esa segunda conversación es infinitamente más fácil de hacerla que en el online. Y hay otros eventos que siempre me hace gracia de José Rico, que dice, bueno, aquí también nos gusta mucho el networking a la española porque hacemos desayunos, hacemos comidas, el networking que nos gusta aquí. Vosotros también en la zona norte hacéis ese tipo de eventos, ¿no? Supongo. Pues están empezando Se a hace, mover, pero a no mí sé. todavía... Eso es, sí, sí. Sí, yo sé que el día que yo fui al presencial, que fue en junio, Sí. justo después había una comida de esas de a la española o a la vasca, que es como con más comida todavía. Pero bueno, yo ese día iba de invitada y no estuve, pero sé que están ahí y que se hacen. Y yo creo que ahí ya, si ya os decía que el café después del speed networking era fantástico, ya si es una comida entera me puedo imaginar, ¿no? Sí que sí, se hacen, se hacen. Sí, se hacen también... Dime. talleres de, bueno, pequeñas píldoras de formación, que bueno, que también está bien por esas pequeñas pildoritas de aprender cosas muy concretas y también por conocer, porque los damos nosotros, si queremos nos ofrecemos y damos un taller. Entonces también es una manera de que la gente entienda un poquito más, ¿no? Qué es lo que haces, en qué puedes ayudar, en qué puedes aportar, ¿no? Esas pildoritas. Entonces yo creo que ahí es un win-win para todos. Joaquín, sé que voy a acabar el programa con Leire porque sí que me has comentado que tenías un poquito de achuche hasta ahora, ¿no? Pero antes de terminar, ¿no?, la entrevista, me gustaría, por favor, que nos dejes tus datos de contacto para aquellas personas, ¿no?, que nos hayan estado oyendo, ¿no?, y que digan, pues hayan encontrado interesante lo que nos has contado acerca de tu curso, de ese curso de ventas tan especial que haces, ¿no?, y tan diferente, y que estén interesados en contactar contigo. ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Dónde se pueden poner en contacto? ¿Cuál es tu página? Qué Cuéntanos bueno. un poco. Pues nada, primero agradecerte, Mons, de darme este espacio porque yo en Vitoria iba mucho a la radio, siempre he ido a presencial y nunca había estado en online, entonces ha sido Las nuevas tecnologías es lo que tiene. Sí que es verdad, ha sido muy bonita experiencia, pero me encanta colaborar con programas de radio. Y nada, y tal y como te he dicho, y justo martes de 1 a 2 y media tengo el curso online, así que me tengo que marchar. Y nada, ¿cómo contactarme? Pues pueden buscar Joaquín Fernández Moraza en Google o el CAVI, que significa el camino del viajante. Y mucha gente, cuando no digo mucho este nombre porque la gente cuando lo traslado se piensan que soy una agencia de viajes y no tiene que ver nada con eso. Pues... Hoy creo que se ha congelado. No, ya está, te estoy ¿Ahora? escuchando bien. Sí, perfecto. Lo que te iba trasladando, viajante se le llamaba antes al antiguo comercial. Sí que es Es verdad. una palabra. Entonces, si ponen el CAVI, el camino del viajante, ahí me pueden encontrar. Y en LinkedIn publico todos los días para ayudarles desde ya a cerrar sus propuestas. Pues, Joaquín, te dejo ya que te marches para que no tengas que correr. Muchísimas gracias por haber participado en el programa y muchos éxitos. A ti, fuerte abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Leire, ya sí que continúo contigo porque Joaquín ya me había avisado de que tenía un poquito de prisa a la hora del final del programa. Pero cuéntanos, porque a ti no te lo he preguntado, ¿no?, de tu empresa, de la gestión que haces. ¿Cuál es tu valor añadido frente a otras propuestas, ¿no?, que hay en mercado, que podamos encontrar en mercado? Mira, yo diría que en este mundillo, ¿no?, en el mundo de los coaches hay algo, ¿no?, que siempre es valor añadido sí o sí, o diferencial, mejor dicho, que soy yo. Al final, cuando trabajas acompañando, el cómo seas tú a nivel personalidad es lo que marca un poco el tipo de acompañamiento que haces, ¿no? Y desde ahí yo diría que mis clientes lo que más destacan es que tengo una mezcla de energías, raudales y impulso y tracción con cierto punto de calma, de suavidad, ¿no? Entonces me dicen, por un lado das caña, por otro lado creas hogar y camita, ¿no?, para tratar determinadas cosas, ¿no? Entonces eso a nivel personal.
Y yo sobre todo creo que mi valor diferencial es la mochila, ¿no? Son 20 años de trabajo en empresa, he trabajado en diferentes tipologías de empresa, empecé en auditoría, en áreas muy financieras y a lo largo de los años pues he cambiado diferentes empresas y he pasado por financiero, por control de gestión, por estrategia, por innovación, los últimos años en recursos humanos obviamente, y con todo eso pues sé un poco qué es lo que hay, ¿no?, en las empresas y el tipo de conversaciones y el tipo de problemáticas, ¿no? Entonces creo que mi valor diferencial es todo eso que me hace entender un poquito mejor la realidad de mis clientes, que luego cada empresa es un mundo, igual que cada casa es un mundo, ¿no? Pero sí que hay cosas comunes, ¿no?, que hacen que, bueno, por lo menos esa parte de empatizar y esa parte de entender me resulte quizás un poquito más fácil, ¿no?, que aparte de mi competencia. Y si tuvieras que dar, tú que estás participando, ¿no?, del networking de KCN, aquellas personas que nunca han asistido a ninguna sesión de networking, que están pensando en decir, bueno, igual esto del networking, igual me puede ir bien para mí o para mi empresa, ¿no?, pero que todavía dudan de si sí o de si no, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas, ¿no?, para que se acabaran de decidir de participar en un networking? A ver, yo les diría que lo primero que lo prueben. Quiero decir que es muy fácil, que con una invitación vas a lo que quieras. Además, que quiero probar un speed, que quiero probar un GAR. Puedes entrar a lo que quieras, lo pruebes y lo ves. Y luego lo segundo es que se quiten un poco esa idea de ir a vender, ¿no? Y ese estrés de decir, ¡buah, speed networking! Imagínate, 5 minutos y tengo que soltar toda mi chapa corriendo y cómo lo hago y cómo lo van a recibir. No, es un ambiente mucho más informal, mucho más relajado, mucho más amable, de aportación, de ayuda, ¿no? Y yo creo que ahí es la clave de esto, ¿no? No es no sé, voy a vender a puerta fría, ¿no?, que a mí personalmente me generaba, ese tipo de cosas me genera mucho rechazo. Y en cambio aquí he encontrado un sitio en el que encuentras colaboradores, red, amigos, incluso diría, quiero decir, y creas muchas relaciones que te van a aportar. Y eso es difícil, desde mi punto de vista, encontrarlo si no participas en algo así, ¿no? Esa posibilidad de voy a un speed y en 2 horas contacto con 20 personas, que luego igual de esas 20 realmente que pueda haber conexiones, igual son 2, pero es que ya son 2 que de otra manera no las hubieras conocido, ¿no? Y entonces eso no lo vas a encontrar en otro lado. Y KCN en concreto, en comparación con con otras redes de networking, pues tiene diferentes tipos de, vamos a decir, eventos o de actividades, ¿no? Entonces también tú vas viendo, ¿no?, que te encaja mejor, que te encaja peor, ¿no? Que pues igual hay gente que en el GAR está muy bien, pero ese speed networking va de vez en cuando, o voy solo a los presenciales porque mi negocio es muy local y entonces no me interesa contactar con alguien de Madrid, y bueno, ahí vas variando un poco en función de tus intereses. Leire, nos quedan 2 minutitos de programa antes de finalizar. Para aquellas personas que te han estado escuchando, que dicen, me gustaría hablar con ella para que venga y vea qué tal lo estoy haciendo con mi empresa y qué cambios tengo que hacer, déjanos cómo contactar contigo, o bien una página, un correo, para que te encuentren fácilmente. A ver, podéis contactar, mi empresa se llama Asia Coaching, Asia escrito A-Z-I-A, que viene de semilla en euskera, y entonces podéis contactar en leire@siacoaching.com. Si no, buscarme por Leire García Muguerza en LinkedIn, soy muy activa y publico mínimo 3 veces a la semana, así que ahí me podéis ver en movimiento, y en Instagram estoy por Asia Coaching y en Facebook estoy por Asia Coaching, así que con Asia Coaching yo creo que me encontráis prácticamente en cualquier sitio, y si no en mi web www.asiacoaching.com. Pues Leire, muchísimas gracias por haber participado en el programa, y lo mismo que le decía a tu compañera Joaquín, muchísimos éxitos tanto en tu empresa como en KCN. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Ha sido un placer. Adiós. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos, y les recuerdo que al ser festivo mañana nos vemos de nuevo el próximo jueves a las 12 del mediodía con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta el jueves y feliz día.